Muy buenos días, compañeros, profesora y gente que está viendo este video. Espero que se encuentre bien. Hoy día yo les voy a presentar sobre los videojuegos. Bueno, seguramente ya ustedes han de escuchar sobre los videojuegos y que ellos actualmente están en su mejor momento, ya que son la mayor fuente de entretención hoy en día, ganándole a otras fuentes como el cine o música. A pesar de ser los más usados, eso sí, existen muchos mitos acerca del uso de los videojuegos. Por ejemplo, habrás escuchado que jugar videojuegos con violencia te pueden llegar a convertir en alguien violento, incluyendo hasta convertirte en asesino. Ahora acompáñame a conocer esta historia, su historia y desmentir este y otros mitos. Bueno, para empezar, ¿qué son los videojuegos? Los videojuegos son una aplicación interactiva que va orientada al entretenimiento que a través de ciertos mandos o controles permite simular una experiencia en la pantalla de un televisor, una computadora u otro dispositivo electrónico. Los videojuegos se diferencian ya que de otra forma de entretenimiento ya que se debe a que estos son interactivos, es decir, los jugadores sí se tienen que involucrar afectivamente con el contenido tomando decisiones que en varios juegos hace que el final sea completamente diferente al de otros jugadores. El concepto de videojuego se utiliza para referirse más que nada a cualquier juego interactivo que es independiente de su soporte físico. También los juegos poseen una gran variedad, ya que son muy distintos entre sí, tanto en complejidad como en calidad gráfica, viendo juegos con gráficos sumamente realistas y otros que van más a lo retro, o sea, a lo antiguo. Y esos se adaptan gráficas más de la época de los 90, 80. También cambian las temáticas de los juegos, ya que pueden haber temáticas de guerra, otros de carreras, y así hasta un montón de temáticas diferentes. Ahora les voy a presentar sobre el primer videojuego y la primera consola que se creó en la historia. Esto pasó que durante mucho tiempo ha sido complicado señalar cuál fue el primer videojuego, ya que se debe principalmente a las diferentes definiciones que se le han ido estableciendo. Pero en 1958, William Higginbotham creó a través de un programa de cálculo de trayectorias y un osciloscopio Tennis for Two, o sea, tenis para dos, que es un simulador de tenis de mesa para entretenimiento de los visitantes, de la exposición de Brookhaven National Laboratory. Fue el primero en permitir el juego entre dos jugadores humanos. También, antes de pasar a cuál fue la primera consola, que ya la estoy viendo ahí, se tiene que saber qué es una consola. Bueno, la consola de videojuegos es un sistema electrónico de entretenimiento para el hogar que ejecuta los videojuegos que están contenidos en cartuchos, discos ópticos, tarjetas de memoria o cualquier otro dispositivo de almacenamiento. Y pasando a la primera consola, esta se lanzó en el año 1972, que tenía como nombre Magnavox Odyssey y fue creada por Ralph Baer, que es considerado como el padre de los videojuegos. Acá pueden ver una imagen del primer videojuego y también sobre la primera consola. Acá hay una lista de las tres consolas más vendidas de la historia, teniendo en tercer lugar a la Game Boy que salió en 1998 con 118 millones de copias vendidas. La Nintendo DS, que salió en el año 2004 con unas 154 millones de copias. Y la reina de las consolas, que es la que más tiene toda la historia, es la PlayStation 2, que salió en el año 2000 con 155 millones de consolas vendidas. Ahora vamos a ver una rama que de los videojuegos que es más competitiva, y estos son los esports. Y bueno, el fenómeno de los esports está experimentando uno de los crecimientos más altos en seguidores. Gracias a los deportes electrónicos se han abierto puertas a nuevas ideas de negocio. Muchas. Hablamos de competiciones, de videojuegos como un carácter profesional, que ya no son solo un juego, sino una profesión. Los esports o deportes electrónicos son una novedad en el campo de videojuegos. Este concepto se utiliza para nombrar a las competiciones organizadas a nivel profesional. Son competiciones multijugador de diferentes tipos de juegos. Su funcionamiento es más sencillo. Cada esport tiene sus propias reglas, eso sí, y tiene acceso a diferentes dispositivos y plataformas de manera online o offline. Eh, acá están los videojuegos más exponentes de los esports, que son el Counter-Strike Global Offensive, Valorant, League of Legends, que este lo debieron haber escuchado sí o sí, Dota y Fortnite, que también los debieron haber escuchado sí o sí. No sé si se fijaron en la imagen anterior, donde había un estadio con mucho público, y eso no es ni una
Photoshop ni nada, sino que de verdad así es de importante y de masa mueve los esports. Ahora les voy a nombrar unas ventajas y unas desventajas que hay al momento de jugar los videojuegos. Bueno, vamos a empezar con las ventajas. Cuando uno tiene un día cansador o agotador, o tienes algunos problemas, jugar un rato los videojuegos puede ayudarte a evadirlos por un muy buen tiempo y despejar de manera efectiva tu mente. Otra desventaja es que se ha comprobado que en algunos estudios que los videojuegos pueden mejorar la atención visual, ser más eficientes al cambio de tareas, etc. Puedes conocer gente nueva, ya sean amigos de amigos o empezar a relacionarse con gente desconocida. En mi caso, por ejemplo, yo los videojuegos he conocido a mucha gente nueva, llegando a tener un contacto estrecho con ellos, ya sean de otros colegios o amigos de mis amigos cercanos. Y también me volví a acercar con amigos que por diversos motivos ahí habíamos perdido la comunicación. También otra ventaja es que fomenta el trabajo en equipo, ya que en los juegos de equipo los jugadores fomentan la habilidad de trabajo grupales, ya que en ocasiones para ganar o para superar un desafío o reto, sí o sí se tiene que trabajar en equipo. Y ahora las desventajas, que son más pocas, que es todo en exceso malo, obviamente. Y para los videojuegos también jugar de manera excesiva puede generar daño, ya que se puede generar al punto de no parar de jugar ni para dormir, comer, etcétera. Pero estos es casos muy extremos, pero muy extremos. No es como que cada niño, cada gente que juegue va a tener estos casos. Extremos casi que no se ven. Tiene efectos negativos en la socialización. La contraparte de la ventaja es que igual algunos jugadores por la adicción que generan dejan de tener contacto humano, llegando a ser antisociales. Otra vez, es un caso muy extremo. No siempre va a pasar ni nada de eso. Es muy extremo. Ahora les quiero desmentir algunos mitos que hay en este mundo de los videojuegos. Mentir algunos mitos que este, por ejemplo, es uno de ellos, que es que los videojuegos producen obesidad y aislamiento. Y desde el punto de vista del entorno donde hemos evolucionado como especie, el mejor juego es el que se produce en el exterior moviéndose en grupos de niños de diferentes edades. Obvio. El juego es el mejor medio para aprender destrezas y habilidades cognitivas de todo tipo, incluidas las sociales. No obstante, el mundo de los dispositivos electrónicos es una realidad que ya debemos lidiar con ella y que sus mitos y leyendas y con sus mitos y leyendas. Uno de los puntos más criticados sobre los videojuegos son que producen un aislamiento masivo y mucha obesidad. Pero si te paras a pensar, el libro de Shakespeare física o cómics también pueden causar igualmente aislamiento y obesidad. Y no hay expertos criticando la lectura de libros. O si, por ejemplo, tu hijo no se pasa horas resolviendo se pasa horas resolviendo un rompecabezas, al contrario, dirás que estimula su creatividad, ingenio y resolución de problemas. Si tu hijo, sobre todo, o si es menor de 9 años, gasta muchas horas en actividades en solitario, porque las elige y prefiere, pudiendo jugar en el exterior con sus amigos, el problema no es el juego, es la adicción a la actividad solitaria y sedentaria. Algo de su desarrollo temprano no está funcionando como debería, porque la tendencia evolutiva de su cerebro es jugar al exterior y con componente físico importante. Solo hay que ir al columpio del parque a las atracciones de feria para comprobarlo. Otro mito es este, que los videojuegos promueven la violencia, que lo que está de fondo es un reportaje argentino vergonzoso, porque no hay otra palabra, que recomiendo verlo, pero sí se trataba de que ellos ponían un video de Fortnite, uno de los juegos, y empezaban a hacer como que estaban locos, como que no se podían controlar la gana de jugar y todo, o sea, una vergüenza, sinceramente. Y como dije, otro tema que más criticado es por medida gran parte de la violencia, pero esto sobre en este tema desde el punto de vista de neurocientífico no tiene sentido, porque no hay diferencia cognitiva ni emocional para el cerebro entre matar marcianos en una videoconsola o leer El Señor de los Anillos donde se matan miles de orcos o las aventuras del Capitán Alastre donde se rebanan al ganar, donde se matan también en menos tiempo. También hay varios estudios serios sobre esto y una y otra vez los resultados indican que la violencia en los juegos de ordenador no se traduce a la violencia en la vida real. El estudio de investigación más bien diseñado hasta la fecha dirigía a encontrar un efecto causal de la violencia de videojuegos sobre la violencia en el mundo real. Es del Christopher Ferguson y sus colegas de la Universidad Internacional Texas.
publicado en el Journal of Psychiatric Investigation. Se seleccionaron 165 jóvenes durante un periodo de 3 años, evaluando su juego a videojuegos y otras facetas de su vida, pues no se encontraron ninguna relación entre la exposición de videojuegos violentos y la violencia en el mundo real realizada por estos jóvenes. Sin embargo, encontraron que la violencia en el mundo real sí se predecía a partir de la violencia real que estaban sufriendo en su vida cotidiana. Los niños cuyos padres o amigos eran violentos eran mucho más propensos a involucrarse en la violencia que los niños cuyos padres y amigos no eran violentos. Y los videojuegos, no importa cuán violentos hayan sido, no tuvo ningún efecto. El cerebro sabe separar la violencia fingida de la real. O sea, sabe separar la violencia que se produce en el videojuego y la real. También los equipos de psicólogos y psiquiatras crean la lista oficial de trastornos psicológicos para el Manual de Diagnóstico y Estadística de la Asociación Americana de Psiquiatría. Y después de un estudio cuidadoso decidieron no añadir la edición decidieron añadir la edición de los juegos de azar a la próxima edición. Pero decidieron no añadir la adicción a los videojuegos, a pesar de que mucha presión de los profesionales porque les gustaría que eso sea un nuevo trastorno para tratar. Curiosamente, si nos vamos a los estudios científicos realizados con rigurosidad y mediciones fiables, más allá de la situación de la intuición o la búsqueda de un titular para padres, vemos que los videojuegos no son tan perjudiciales como parecen. Encuestas sistemáticas han demostrado que los jugadores de videojuegos regulares son físicamente más activos, menos propensos a ser obesos, más propensos a disfrutar de juegos al aire libre, más comprometidos socialmente, más cívicos con sus pares que no juegan habitualmente. Más cívicos que sus pares, perdón. Un estudio a gran escala de 4 ciudades de los Países Bajos mostró que en contra de lo que supone la hipótesis inicial, que los niños que tenían un ordenador en su propia habitación eran significativamente más propensos a jugar fuera de lo que lo hacían niños similares, que no tenían acceso tan fácil al ordenador en su habitación. También un estudio que se realizado por el Pew Research Center, ¿sí?, concluyó que los videojuegos, lejos de ser un aislamiento social, sirven para conectar a los jóvenes con sus compañeros y con la sociedad en general. Por último, la revista American Journal of Play incluye un artículo de los investigadores Adam H. Vaughn y Chuck Green, donde, basándose en investigaciones recientes, señalan que los efectos positivos y que perduran el tiempo de los videojuegos en los procesos cognitivos básicos, entre otros como la percepción, la atención, la memoria y la toma de decisiones, sobre todo cuando se trata de juegos de acción, ya que es decir, los juegos que requieren que los jugadores se muevan con rapidez, rastreen muchos artículos a la vez, mantengan una importante cantidad de información en su mente al instante y tomen decisiones en una fracción de segundos. Muchas de las habilidades necesarias para el progreso de tales juegos son precisamente aquellas que los psicólogos consideran ser los bloques básicos de la inteligencia. Y bueno, a finalizar, como podemos ver que los videojuegos generan una gran ganancia y su influencia cada vez es más, llegando a llenar estadios con los torneos presenciales que desarrollan, y últimamente con este tema de la pandemia los videojuegos han ganado aún más renombre, generando incluso ingresos mayores a la industria del cine y la música. Con lo que vimos al final de la presentación, siempre pueden informar si no creer directamente lo que dicen en la TV, ya que ellas son las que fomentan este tipo de mitos y que lamentablemente más que informar, desinforman, porque no tienen fuente ni base de lo que dicen. Y como yo recomiendo, si es que tienes tiempo, obviamente juegues algún videojuego para que te garantice un buen rato y para despejarte después de un largo día de trabajo, pero siempre regúlalo, ya que el momento de los videojuegos pasan a ser una adicción, ahí ya puede generar muchos problemas de salud. Y espero que les haya gustado mi presentación.